Estamos ahí en la unión con mi esposa, que hoy me acompaña también, mi sobrino, mi esposa Angelina, mi sobrino Iván. Y le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar realmente hablando en esta tarde. La situación, algunos la conocieron, fue algo delicada, y más al ratito a ver si podemos compartir unas fotos o algo por ahí que quiero que tú mires. ¿Qué te parece si oramos para recibir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón? Te dijera, yo sé que el Espíritu Santo va a orar algo hoy en esta tarde en tu vida, y vamos a orar. Padre, en esta tarde ponemos esta palabra delante de ti, Señor. Oramos para que entre en nuestro corazón, nos transforme, cambie nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Gracias te damos por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por ese honor, Dios, de poder adorarte, declararte que tú eres, Dios, la razón de estar en este lugar, exaltar tu nombre, Cristo, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues quiero llevarte una cita rápidamente. Está en Hechos capítulo 16, verso 19. Vamos a leer una historia de dos personas que amaron mucho a Jesús. Hechos 16, 19. Ok. Y por ahí sí, cuando estoy hablando a veces digo una palabra al revés que no esté completa. Ya vas a entender más al ratito por qué. Porque a veces alguna palabra por ahí se va que todavía estamos con el lenguaje ahí trabajando un poquito. ¿Sí? Entonces vamos a leer esta historia de Hechos 16, verso 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. Tenemos dos personas que llegaron a predicar a una ciudad, y dice que habían creído ciertas personas de ahí, y iban cada tarde a la oración, a la enseñanza. Y una mujer salía, una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y salía y hablaba detrás de ellos: estos son hijos de Dios, y estaba así constantemente hasta que Pablo echa fuera ese espíritu de adivinación que ella tenía. Y entonces esto fue la causa por la cual acusaron a Pablo y a Silas, y dice la historia que los azotaron mucho, ¿verdad? Dice que los azotaron mucho y ordenaron ponerles cadenas y ponerlo allá en la celda. Y pasa algo con estos hombres. ¿Qué pasa con estos hombres? ¿Qué hay dentro de estos hombres que después de una golpiza que les propician, los encarcelan, les ponen cadenas? Pero estos hombres, dice verso 25, observa esto: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. ¿Qué había dentro de estos hombres? Que por predicar a Jesús reciben una golpiza.
Ahí en la cárcel, dice que ellos reciben una actitud de oración y adoración. Esos hombres eran algo distinto a lo que nosotros a hoy estamos acostumbrados. Hoy nos empieza a pasar alguna situación negativa en nuestras vidas y a veces oramos, pero perdemos un poquito el deseo de alabar a Dios, el deseo de poder expresarle. Yo tenía en la iglesia una labor de que creía yo que estaba haciendo las cosas bien, y trabajaba y estaba en un ministerio de alabanza y estaba también haciendo la predicación y estábamos haciendo unos estudios, y como trabajo en una escuela también estábamos en la escuela, y en la tarde salía de la escuela y podía hacer actividades todavía en la tarde que no eran de la iglesia ni de la escuela. Hacía yo trabajos y yo sentía que estaba bien, y preparaba un tema y llegaba y predicaba el tema y cantábamos a Dios, y venía otra reunión y en la escuela le echaba ganas y preparaba el tema y se convirtió así día tras día mi vida. Y yo creía que estaba bien esta situación, hasta que un hermano en una ocasión me comenta, tiene un problema en su estómago, unas úlceras que son necesarias operarlas. Y dije, hermano, pues vamos a orar a Dios que ponga, si se opera o no se opera, usted no tenga temor, usted échele gana. Y entonces dice el hermano, después de unos días, ¿sabes qué? Nos vamos a operar, ya decidimos, hablamos con el doctor, ok, está bien. Y muy bien, hermano, vamos a orar que todo salga bien, como todo cristiano, échele ganas, confíe en Dios, Él va a hacer la obra. Y entonces se va el hermano a operar. Y en la operación, después de 3 días, tuvo una complicación este hermano. Nosotros orando, le fuimos a visitar, decía, me siento mal. Como a los 4 días lo vuelven a intervenir, lo vuelven a abrir otra vez porque se había infectado allá adentro algo en el estómago, y lo vuelven a cerrar. Y el hermano empezó como a debilitarse, a ocupar sangre, y orábamos la iglesia. Y yo iba y lo visitaba, hermano, échele ganas, Dios está con usted. Estamos pidiendo que Dios lo sane, hermano, no se preocupe, usted confíe en Dios, usted siga confiando en Dios. Y después de esa segunda operación, el hermano tuvo un problema con las puntadas, de tal manera que lo están bañando en el baño y se abren las puntadas y se sale todo lo que tenemos dentro, y lo agarra así el hermano, su esposa está ayudándole ahí, y después de ahí el médico lo vuelve a coser otra vez, pero cae como en un estado casi de coma, no de coma porque podía oír, podía casi hablar, tercera vez. Y en esa tercera vez, la hermana ya tenía 2 semanas ahí en el hospital, nosotros nomás íbamos a visitarlo, y de repente le dije a los hermanos, tenemos que hacer algo, vamos a hacer un rol para apoyar a la hermana que no esté todo el día ahí en el piso, cuidando a su esposo. No tenían hijos, no tienen hijos, y entonces hicimos un rol, a ti te toca un día, a mí otro día, y así estuvimos. Entonces el día que me tocó estar ahí con el hermano en el hospital, en la tarde llegamos, mucha ánimo, hermano, sabemos que Dios lo va a levantar, no se preocupe. Decía, hermano, yo no sé si me va a levantar. Yo no sé, dice, que Dios haga lo que vaya a hacer en mí. Pero así como con un desánimo de no sé qué va a pasar, la verdad. Y voy a orar por usted, y ánimo, hermano, échele ganas. Y entonces fue transcurriendo la noche y me empiezo a cansar. Yo en la noche, que no estoy acostumbrado casi a velar, me empiezo a cansar de la noche. Y vi que estaba el hermano dormido, está totalmente dormido, y digo, aquí me voy a acomodar en el suelo. Y empiezo yo a tratar de quedarme dormido un rato ahí. Y el piso duro, había clima en el hospital, frío, no me llevé nada extra. Y entonces ahí estoy dormido, y el piso, y después de 1 hora dije, no puedo dormir, sueño, no podía dormir ahí en el hospital. No puedo dormir, ya quería que fuera en la mañana para que llegara la persona que me iba a relevar, porque estaba cansado. Y estaba cansado, y nada más amanece ya el otro día. Le digo, hermano, usted échele ganas, Dios está con usted. Yo estoy seguro que Dios lo va a levantar de aquí. Ánimo. Y él pues con poca
ánimo, tal vez dijo, está bien, si Dios quiere, me va a levantar aquí. Entonces eso fue en el mes de abril, a finales de abril, y en el mes de mayo, entrando el mes de mayo, esa palabra que a veces tú dices al hermano, que tú le dices, o cuando nos paramos aquí te decimos, clama a Dios, abre tu corazón, y entonces esa palabra a veces es muy difícil entenderla hasta que tienes que hacerlo, hasta que estás allá adentro. Tú vas y le das ánimo a alguien, ánimo, Dios está con usted, pero esa palabra por la situación en la que está no la puede recibir. No puede actuar como tú esperas que él actúe, porque hay algo dentro de él que no le da esa libertad. Y entonces yo le dije esa última vez, échale ganas, Dios está con usted. Pasa casi un mes y ocurre un problema. Estoy firmando unas hojas y de repente ya no sé qué estoy firmando. Estoy en la dirección de la escuela, no veo, no entiendo las letras, las veo, pero no sé qué dicen, y estoy solo y dije, creo que estoy mal, ya no sé leer, dije en mí, creo que estoy mal, y empiezo a ver las hojas que no las entiendo, y me paro a avisarle afuera, están dos maestros para ver si me auxilian, porque yo sabía que estaba mal, no sabía qué me pasaba, y camino medio tambaleante a la puerta y les digo, me siento mal, y me senté en una silla que estaba ahí. Y llegan y me preguntan y dicen, ¿qué tiene? ¿Qué sientes, profe? Y de ahí ya no pude hablar. Mis últimas palabras que le dijo ahí fue, me siento mal. Y de ahí yo escuchaba y veía, pero empecé a dejar de conocer a la persona y escuchaba lo que me preguntaba, pero no podía yo decirle qué sentía. Y ahí estaba yo, como dicen ellas, que me parecía que estaba drogado. Nunca experimenté eso, gracias a Dios, pero así parecía, dicen ellas, parecía que estaba usted en otro mundo. Y entonces, después de una hora, casi una hora, me recupero un poco, vuelvo a empezar a leer y conocer a algunas personas, otras no, y me llevan a mi casa, me checan el médico, descansa y hazte estos estudios mañana. Entonces, en la tarde me vuelve a pegar nuevamente ya en la casa eso, con dolor en la cabeza, un dolor fuerte, insoportable. Y entonces mi esposa le habló a mi hermano y dijo, tráetelo, vamos a llevarlo al hospital a ver qué está pasando. Me hacen un estudio, resulta que es un tumor en la cabeza y hay que trasladarlo a Morelia, así sin haber sentido antes nada ni nada. Y entonces como era muy fuerte el dolor, me pusieron muchos medicamentos que de plano yo estaba ahí, abría los ojos, no sé si veía gente o veía cosas y no podía hablar con tanto medicamento. Hasta que me llevan a Morelia, ya estoy más tranquilo, ya me acuerdo de todo. Y entonces recuerdo las palabras que yo le decía al hermano, venían a mí. Y esas palabras, ánimo, Dios está con usted. Y entonces las empiezo a entender, que cuando tú las hablas es distinto cuando tú las tienes que creer. Cuando tú las hablas es fácil, pero cuando tú las tienes que creer es distinto. Y entonces el Espíritu Santo me hacía ver y dijo, mira, esas palabras que tú dijiste, tienes que creerlas. Tienes que tú creerlas. Y empezó ya a creer, Dios, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida. Pero el detalle es que el médico venía y me dijo, ¿sabe qué? Tu situación ya la observamos. Es muy riesgoso. Es posible que si te operamos no regreses. Es lo más grave que te pueda pasar. O sea, que ahí te quedes. Y lo siguiente es que si regresas, como está en un área donde está tu vista y tu lado derecho, puede ser que no mires y que no te muevas. Eso es lo segundo que pueda pasar. Y lo tercero es que Dios haga un milagro en ti y salga bien todo. Le dije, pues yo creo lo tercero. Yo creo que Dios puede hacer algo en mí y puedo yo salir bien de esta operación. Pero el riesgo era ese, y la voz del diablo siempre está ahí. Siempre está ahí de que, y si no regresas, pero Dios decía, tú dijiste una palabra. Ánimo, porque Dios está contigo. Y entonces ahí empiezo a tener una comunión. Una semana ahí me tuvieron casi 5 días, todos los días con Dios,
impresionante y Dios me decía algo. Tu esfuerzo, tu trabajo, lo que hacías, sabes que algo estaba pasando y te traje a ti para enseñarte qué. Yo te amo tanto que te voy a mostrar, me decía Dios, por qué te he traído aquí. O sea, todo lo que tú haces era una nube que ya te había nublado la vista en lo espiritual. Tú necesitas conocerme más a mí porque estás ocupado en el ministerio, en el trabajo, en las actividades, pero has dejado de conocerme a mí. Y ahora quiero que me conozcas, dice, como no lo has hecho. Y empecé yo a llenarme cada día de su presencia. Llegué al momento de que llegó una paz tan grande por el amor de Dios que literalmente sentía una sábana como venía y me cubría. El amor de Dios ahí estaba conmigo. Que llego y platico con Dios y le dije, Dios, gracias por lo que me permitiste hacer. Si me voy de aquí, le digo, me voy contento, me voy alegre, me voy con gozo. Ese era el nivel al que Dios me estaba llevando, a experimentarlo a ese nivel. Y entonces ponía una alabanza en el celular y esa alabanza me llenaba tanto de alegría, de esa alegría que hacía mucho que en la iglesia no había experimentado, de esa alegría que cuando está tan lleno tu corazón de alegría lloras. Está tan lleno tu corazón y empiezas a llorar y wow, Dios, qué hermoso eres y estás ahí. Entonces empiezo a experimentar esos días, esa alegría de mi corazón cada vez que escuchaba la alabanza y decía, wow, Dios, cuán bueno eres, cuán real eres tú, Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque me has traído aquí a este lugar a revelarme más de tu amor, a revelarme más de tu presencia. Y me empiezo a dar cuenta que en la iglesia, aunque tenía un compromiso y hacía temas y estaba ahí activo, pero ya había olvidado el estar llenos de Dios. Y estos dos hombres, de Hechos, yo creo que tenían esto, que después de la actividad que ellos hacían, después de que los golpearon, después de que los azotaron y los meten en la cárcel, aún ellos ahí cuando están dentro de la cárcel, ellos pueden, dice, orar a Dios y cantar a Dios. Y ese es un nivel de conocimiento de Dios que muchos a veces tuvimos al inicio, hemos perdido y otros incluso no han conocido. Ese nivel de a pesar de que la circunstancia está totalmente, no saben qué va a pasar mañana. Han sido golpeados un día, están en la oscuridad, están en el cepo ahí, dice, con cadenas, pero había algo dentro de estos hombres. Y digo, wow, lo único que te puede hacer actuar así es que estés lleno de Dios. Lo único que te puede actuar a ti así en medio de una circunstancia es que estés lleno de Dios. Y eso Dios me llevaba a llenar. Y mire, hermano, dije yo cuando estaba pensando cómo podía representar esto. Mira, hay un verso que está en Gálatas 5:22, lo conocemos mucho, que a veces ese tubo es como tu vida por dentro. Es como tu vida por dentro. Y dice que cuando vienes al conocimiento de Dios y viene y entra el Espíritu Santo en ti, empieza a haber frutos. Y uno de los primeros frutos que dice Gálatas es el amor. Y entra dentro de ti. Y ese amor ahí está. Y por eso vienes a la iglesia y por eso empiezas a leer la Biblia y por eso quieres alabarle a Dios. Pero no es todo. Después, ¿qué dice? Después, ¿qué viene? Primero entiende eso, hermano, es el amor. Es el amor lo que entra en nuestro corazón. Después dice, viene un gozo y entra en tu corazón el gozo. ¿Sabes qué? Ese gozo es lo que reflejaba. Por fuera tenían heridas estos hombres, pero adentro tenían ellos gozo. Tenían un gozo y yo creo que no estaban desesperados de qué iba a pasar mañana, porque también el otro fruto, ¿cuál es?
y ahí está adentro. Amor, gozo y paz. Y te lleva a actuar de una manera distinta. Y seguimos. La paciencia. Y está ahí dentro de ti. Y tu vida se empieza a llenar más de Dios y te empiezas a parecer más a Cristo. Porque ahora las cosas las haces con amor y cuando las haces tienes gozo. Ya no dices voy a cumplir. Ese gozo que ya no estaba ahí dentro de mí, sino el compromiso de que tenía que hacer una prédica, de que tenía que trabajar en la escuela, ese gozo que ya no lo había experimentado yo en las reuniones. Y después, ¿qué sigue? Dice benignidad, lo bueno. Comienzas a hacer lo bueno. Y empiezan a venir todos los frutos. Y entonces te das cuenta que los frutos del Espíritu han llenado tu vida y están dentro de ti. Esto es lo que te puede hacer actuar distinto. Esto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Te pueden hacer actuar distinto. Y entonces decía Dios, ¿ve que le dijiste a tu hermano que confiara? Y le dije, sí, gracias a Dios, porque me has mostrado que si yo no estoy lleno de ti, no puedo tenerlo. Por eso hay gente que está pasando algo y está desesperada, no sabe qué va a pasar mañana. Ha perdido el gozo y tú la ves desanimado con la cara hacia abajo y decir, no sé si Dios va a hacer algo. Pero hay personas como Pablo y Silas que a pesar de que les pasó algo, dicen, wow, es el momento indicado para poder orar a Dios, para poder adorarle. Y están ahí, adorando a Dios. Y algo tremendo sucede, dice que un terremoto entonces simbra las puertas de la cárcel. ¿Y qué pasó? Eso hace que ocurran milagros. Pero tienes que dejar que todos los frutos de Dios estén dentro de ti. No más que hay un problema serio. Que si entró primero el amor, lo primero que va a salir, ¿qué crees? Cuando tú, estos no son frutos, esto puedes ponerles nombre de lo que sea, no conozco tu vida, pero sí algo de lo que a veces nos está pasando en este tiempo es que comenzamos a meter muchas horas del celular. ¿Sí te fijaste? ¿Qué pasó? Y entonces te metes tanto en tu ministerio que te olvidas de llenarte de Dios y que estás metiendo ahí adentro. Ya no hay gozo y haces las cosas, pero ya no está ahí. Y lo primero que salió fue el amor, el gozo. Y tal vez tu trabajo, no sé en qué dedicas mucho tiempo y ahí. Y entonces tú dices, pues tengo a Cristo, voy a la iglesia, leo la Biblia y a veces oro. Pero ¿sabes qué? A veces no te das cuenta que dentro de ti hay algo que te va a hacer actuar incorrectamente en medio de las dificultades. En medio de las situaciones hay algo dentro que necesitas identificar y solo la comunión de Dios te puede decir qué es. Y solo la comunión de Dios te puede decir, ¿sabes qué me dijo? Me dijo a mí me dijo Dios, ¿sabes que estabas tan ocupado que te habías olvidado de mí? Y a mí me sorprendía porque decía, bueno, estoy haciendo la labor que me dijiste que hiciera en la iglesia. Dice, pero estás tan ocupado que para que tu labor salga bien en la iglesia necesitas de mí. Necesitas de mí. Y entonces, cuando estamos ahí, antes de ir a las salas donde operan, al quirófano, aún con confianza en Dios y decirle gracias por la paz que me das, Dios. Si tú me das otra oportunidad, Señor, prometo, dice uno, prometo buscarte más, llenarme de ti cada día. Pero si no, le digo gracias porque lo que hice, creo que traté de hacerlo bien.
y le digo a mi esposa, nos tomamos una foto porque a lo mejor iba a ser la última que yo viera. Porque cuando vas a entrar ahí, cuando estás ahí, ahorita lo estoy contando, pero el sentimiento y lo que está dentro de ti ahí en ese momento es muy distinto. Y entonces nos tomamos una foto, no sé si por ahí está una foto, que esta, dije, será la última vez que te vea yo al lado mío y estemos ahí antes de irme al quirófano. Y ahí estoy, dije. A lo mejor tú nunca le has dicho a alguien, vamos a tomarnos la última foto porque no sabes que es la última. Pero cuando es posible que sea la última, entonces viene algo distinto. Y entonces nos tomamos ahí la última foto, tal vez. No sabían. Me meten al quirófano. Otro chavo está al lado mío también de la misma situación, más joven que yo. Y nos vemos así, lo veo muy nervioso y la paz que me trajo Dios en ese momento, porque antes de bajarme de ahí, ¿sabes qué sentí? Esa sábana que venía sobre mí cada día. Y cuando vino esa sábana sobre mí, después de eso dije, yo sé que estás conmigo y tu voluntad es perfecta en mí. Yo no sé qué viene mañana, pero tú sí sabes qué viene mañana. Y entonces me bajan al quirófano a las 3 de la tarde, me mueve el cuerpo la anestesióloga y escucho mi nombre, Jorge. Ya terminamos y abrí los ojos. Me impactó porque ahí no sabes el médico si vas a ver, si vas a oír, si vas a hablar. Y entonces está ahí el médico que me operó y el anestesiólogo y abro los ojos y escuché yo mi nombre y le digo, Dios es bueno. Y se quedan viendo ellos diciendo, ya le hicimos y habló. Y habló, segunda prueba, dice, ¿sabes dónde estás? Le dije, ¿cómo no? Me acaban de meter a operar. Dice, ¿y sabes quién está contigo? Sí, mi esposa. ¿Y de dónde vienes? De tal lugar y tu nombre completo y tal. Y se quedaron viendo los dos. Se quedan viendo los dos y dice, no lo vamos a pasar a recuperación aquí, que se vaya de una vez allá, arriba, donde está su esposa. Entonces me subieron. Nunca había recibido yo una operación, no había estado anestesiado en nada, pero lo único que te puedo decir es que me dormí cuando me anestesiaron y desperté después de la operación así, como me había dormido, sabiendo todo, entendiendo todo. Lo único que pues tenía la cabeza vendada, por ahí tenía, no sé si está la otra foto, lo único que sentía mucho peso en mi cabeza es esta. Como a las 3:30 de la tarde de la operación, y ese era yo de la operación. Y antes de esta foto, si la quitamos, entonces a las 3:30 yo estoy ahí en el cuarto, me empieza a dar un hambre. Dicen que cuando te anestesian generalmente no te da hambre y llevan la comida a las 5:30 por más o menos, y dice mi esposa, ¿vas a comer? Claro, pues no he comido, me tienen ayuna desde ayer. Y empiezo a comerme todo y como pues dan bien poquito así, ¿no? Y yo me quedé sin ganas de comer más. Me quedé con ganas de comer más, entonces fue todo, ni modo. Ya en la mañana despierto con hambre, así me dormí, desperté igual. Le digo a mi esposa, quiero ir al sanitario, llévame. Dice, no, aquí en la cama nos dan unos recipientes. Le dijo, no, yo quiero ir allá. Y me paro al otro día y empiezo a caminar al sanitario. Me lleva ella despacio como escoltando, pero voy caminando y hice lo que iba a hacer y regreso. Y después como a la hora llega la doctora, la anestesióloga y el doctor. Dice, bueno, te venimos a dar unas indicaciones. Mire, vas a sentir dolor en tu cabeza, es normal, pero ya te va a empezar a dar hambre. Y si comes, si tienes ganas de vomitar, dice, es normal. Le dije, yo comí ayer y no sentí nada. Dice, ¿a poco? Sí. Dice, bueno, qué bueno, me da gusto, va bien, entonces eso indica. Entonces dice, después vas a poder ir ya bajando tus pies de la cama. Si quieres pararte, a ver si puedes tú sostenerte, lo vas a poder hacer, pero con mucho cuidado porque lo que pasó ahí es delicado. Le dije, pero ya fui al sanitario y regresé.
Y ya dice con la doctora y el doctor, pues no sé quién le rezaste, me dijo, pero te oyó. No sé quién le rezaste, un día, 2 días, 4 días. Dicen, ¿sabes qué? Vete a tu casa, mejor te recuperas allá. 4 días. Pero sí hay cosas que no puedo hacer y que tengo un anhelo de hacer, el cual es danzar delante de Dios. Yo sí, el puro movimiento de los pies al inicio me dolía la cabeza. Como iban de Ciguatanejo, al mes yo estaba en la iglesia y ya, y decía, no te vaya a hacer malo el ruido. Sí me hacía malo porque un oído me quedaba sordo por escuchar la música. Pero yo quería aplaudir, pero al aplaudir este golpe de aplaudir me dolía la cabeza. Entonces nada más le hacía como los chinos, creo que hacía aplausos, ¿no? Y yo emocionado con Dios. Y esas experiencias que estaba con Dios ahí, yo, wow, tremendo, Dios maravilloso. Y me llenaba cada vez me llenaba y cada vez me llenaba más de Dios y su amor y el gozo de estar ahí con Dios, el gozo de poder leer más la Biblia y esas primeras veces cuando empecé yo de cristiano que leía la Biblia y veía una historia y comenzaba a llorar y entonces comienzo a ver más las historias, fue lo que me empezó a costar más porque después de 5 minutos me dolía la cabeza, pero con que leía un versículo, wow, me llenaba ese versículo. Y podía enamorarme más de Dios al leer ese versículo. Y entonces ya después de que estuvieron los de Ciguatanejo ahí predicando, les digo, creo que ya puedo yo estar predicando. Ya lograba leer una media hora sin que me doliera la cabeza. De veras, dice el pastor, sí, ya quiero predicar. Pues tenía tantas cosas que hablar y decir, sí, ya quiero predicar. Entonces, después de esta foto, la otra es la que quitaron hace rato. Esto fue como me pude tomar una foto como a los 8 días y a los 12 días me quitan ahí las puntadas. Ahí está lo que me hicieron esos médicos. He cumplido 4 meses de eso, todavía no está bien cerrado, no puedo hacer muchas cosas, pero predicar sí y llenarme de Dios más. Me gusta eso, me gusta llenarme de Dios y me impresiona de que Dios me enseñó que llego con mis hermanos en las reuniones y comienza la adoración, comienza la alabanza y comienza a entrar. Fíjate, no sé si alguien leyó el libro del Principito. ¿No? ¿Alguien lo leyó? Sí. Bueno, en ese libro entendí yo algo que ahí en ese libro decía, cuando el Principito baja a la tierra y hay un zorro y dice, si tú me domesticas, si yo voy a ser tu compañero, y entonces cuando tú te vayas lejos y me digas a tales horas vas a llegar, dice el zorro, yo cuando ya vaya a ser la hora que tú vas a llegar, yo comenzaré, dice, a menear mi cola. Comenzaré a estar caminando para ahí para acá porque tú vas a llegar, porque me dijiste que vas a llegar ya que se va a acercar el último minuto, mi corazón va a empezar a palpitar, dice, porque ya te voy a ver, dice, y eso es domesticar. ¿No quieres domesticarme?, le dijo el zorro al Principito. Y se me vino eso a mi mente porque recuerdo uno de los primeros domingos que yo me empiezo a arreglar y empezó mi corazón, algo dentro de mí como diciendo, ya vas. Pero no a la reunión, vas a un encuentro con el que te permite abrir los ojos cada día. Y yo te lo hablo así, pero el sentirlo es otra cosa. Y entonces estar ahí y ponerme la ropa y decir, ya estoy cerca de poder llenarme de Dios. Y llegas a la reunión y empiezas a escuchar la alabanza y empiezas a decir, qué alegría estar llenándome de ti. Qué alegría, algo que había tenido mucho tiempo que por las actividades ya no había experimentado, pero era una gran emoción y es una gran emoción hasta hoy en día, después de 4 meses que me pasó esto, y eso está en mi corazón. Y oigo una alabanza en la mañana y oigo una alabanza en el carro y llego a la iglesia
y estoy platicando con alguien y le predico y siento esa alegría dentro de mí que yo dije, wow, esto no lo había experimentado nunca. Y entonces llego y empiezo a predicarle a la iglesia: Dios está en el momento más difícil, no te deja solo, aunque todos te hayan dejado, Dios está contigo, créelo, hermano. Empiezo yo a hablarles así porque había experimentado eso. Llegué a decir: aún Dios está hasta en la muerte, ahí está. Aún en la muerte no te deja solo, le decía. Y le decía, yo experimentaba esa paz de Dios diciendo: si me muero, aún tú ahí me va a guiar tu mano. No me vas a dejar ni un momento solo. Y comienzo a decirle eso. Ya estoy predicando y estoy hablándoles de ese amor de Jesús, de esa presencia, de esa comunión que pueden experimentar todos los días, que pueden experimentar nada más que lo desee su corazón de llenarse de Dios. Y empiezo entonces a predicar. Y recuerdo que un miércoles predico yo y le digo a la iglesia esa frase: Dios está aún en la muerte, créelo, hermano. Así, con esa convicción, seguridad, pero no te va a dejar solo. Termino de predicar ese miércoles, como 3 horas después entra una llamada. Mi hermano está en otro pueblo. ¿Sabes qué? Necesito que te vengas, dice, porque pasó algo y mi mamá está muy mal. ¿Qué pasó? Dice: acaba de morir nuestra hermana, una hermana de sangre, una hermana que estaba en Estados Unidos, tenía 17 años que se había ido. Desde lo que yo tengo de cristiano, ella se fue. Cuando me convertí, ella se fue. Dice: y necesito que vengas, mi mamá está muy mal, mi papá está muy mal. Y viene esa palabra a mi mente que yo había predicado, porque una cosa es predicarla. Dios está aún en la muerte. Yo no estaba en esa situación, pero cuando me llega esa noticia y siento esa noticia, y Dios nos ama tanto que nos prepara siempre antes. Que yo había estado predicando con mucha fe: Dios está aún en la muerte. Lo dije y lo repetía: Dios no te deja solo, Dios está contigo. Ahí su mano te sostiene. Les mandé una foto, no sé si quieras, si está ahí. Mi hermana es mayor para mí 2 años. Somos 7 hermanos. Pero aunque seamos todos hermanos, hay uno, hermano o dos, que más te acercan contigo, que más platican contigo, que más te cuentan su vida, que más están cerca de ti, que más están ahí contigo. Entonces, mi hermana hacía 4 días había subido una foto, no llegó a. Entonces, 4 días subió una foto después de mi cumpleaños. Tenía 2 meses de operado, cumplo años, feliz porque Dios me permitió cumplir un año más. Y después de eso, exactamente una semana, la noticia: tu hermana falleció. No estaba enferma de nada, va manejando y un carro le pega por atrás, la aventó hacia el carro que viene de frente y ahí murió, en ese lugar. Entonces llega la noticia y le digo a mi esposa: vámonos son las 10 de la noche. Ella es mi hermana Mirna, es la hermana con que más hablábamos. Una hermana que me decía: ¿sabes qué? Ora por mí porque me siento no sé qué, siento miedo, me siento cansada, me siento desesperada. Y seguido estábamos hablando de todos los hermanos con ella, hablábamos, platicábamos con ella. Teníamos un vínculo muy cercano, porque ella de joven padecía, de más joven, padecía de nervios. Y cuando yo me convierto a Cristo, yo decía: cuando yo ore por ti se te va a ir. Y ella empezó a experimentar eso, que oraba por ella y quedaba tranquila. Entonces a veces le agarraba esos nervios y me hablaba: ora por mí. Y por teléfono estaba orando por ella: me siento bien, gracias. Y platicábamos un vínculo muy cercano. Y entonces llego donde está mi mamá y la veo destrozada, mi papá destrozado, y los abrazo ahí. Ellos saben que Dios está aquí con nosotros. Y cuando dije eso, una presencia de Dios ahí con mi familia, porque estaban mis hermanos,
estaban mis hermanos ahí con mis papás, pero era un desconsuelo tremendo. Recuerdo que ni salió una lágrima de mí después y entendí por qué. Dios me dijo, y llego yo y le digo, ¿saben? Dios está aquí, no se preocupen. Aún en estas situaciones Dios nos abraza. Y comenzaron a tranquilizarse, está bien, estar tranquilos. Y yo empiezo a predicarles ahí a mis hermanos. Miren, de Dios es voluntades que no conocemos. Él ya sabía lo que va a pasar. ¿Sabes que Él ya sabe lo que va a pasar mañana? Y nosotros tenemos un problema, preocuparnos de qué va a pasar mañana y desesperarnos de qué va a pasar mañana, pero Él ya sabe qué va a pasar mañana. Es real, es lo que te estoy diciendo. Hasta que tú entiendes, estás en la situación, dice, ah, sí, ya sabía que Dios. ¿Y saben que Dios ya sabía que iba a ocurrir esto? Y saben que a mí me estaba hablando qué palabras tenía que darle, las que había predicado en la iglesia. Dios está aquí. Y experimentar su presencia es lo más hermoso. Lo más hermoso que podíamos sentir. Fue su voluntad. Dios tiene el control. Dios sabe por qué. Entonces, hay una parte donde Jesús quiso enseñarle a los apóstoles cómo pueden ellos llenarse de Dios. Mira, Marcos 6, verso 45. Jesús se llenaba de gozo cuando hacía la voluntad del Padre y predicaba. Y lo sorprendente es que esta enseñanza que da Jesús es que viene una noticia de que habían cortado la cabeza de su primo Juan, y después se va a un monte a predicar. Después de esa noticia se va a un monte a predicar, y hay cerca de 5,000 personas que Él alimenta de una manera milagrosa. Después de ese acontecimiento Él se va a predicarles. Y después de predicarles dice esto, está en Marcos 6, 45. Ya alimentó a los 5,000. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que lo hubo despedido, ¿qué hizo Jesús? Le dijo a sus discípulos, vayan a la otra ribera mientras yo los despido. Y después que los despidió, dice, se fue a orar. Pero fíjate lo curioso, que nadie de los 12 que estaban ahí, siquiera uno hubiera dicho, me quedo contigo, Señor. También me gusta despedir a los demás. Me quedo, y si te espero para también poder bendecir, que se vayan a su casa. Y si te ayudo, Señor, a bendecirlos. Nadie dijo eso. Suben a la barca y se empiezan a remar. Verso siguiente, ¿en cuál me quedé? 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. La barca está en el mar, los 12 en la barca y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Él los estaba viendo. ¿Cómo estaban remando? Con gran fatiga. Sí dice eso la Biblia, ¿no? Y él los está viendo y ellos están remando con gran fatiga. Y él está en tierra y ellos en el mar. Cuarta vigilia de la noche y él los está viendo. Y ellos remando con gran fatiga. Pero Jesús había ido a orar, después quiso adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos no habían entendido. En el Antiguo Testamento, Moisés, recuerdo que iba a llevar a su pueblo y le dijo, Dios, ¿sabe qué? Llévalos tú. No sé si alguien recuerda esa historia. Dijo, si tu presencia no va, no nos movemos. Si tu presencia no va con nosotros, aquí nos quedamos.
Si tu presencia no nos acompaña, no avanzamos. Y entonces esta misma enseñanza le está dando a Jesús. Y les dijo a ellos, vayan a la otra ribera, pero nadie quiso estar acompañando a Jesús. Prefirieron estar en el mar remando con fatiga. Y mira, hermano, esta enseñanza cuando yo la vi aquí dije, wow, sorprendente, es lo mismo. Porque uno de ellos cuando menos hubiera dicho, ¿sabes qué? También quiero bendecir a la gente. También quiero despedirla, también quiero acompañarte. A lo mejor después de despedirlas también quiero estar contigo orando. ¿Sabes qué hacía Jesús cuando oraba? Tenía una comunión, una relación con el Padre que eso le daba más fuerzas, le animaba, le mantenía firme a pesar de cualquier circunstancia. Y entonces estos dijeron, no, nos vamos y empezamos a remar. Número uno, les da temor cuando ven que algo viene. Están con temor y están cansados. Y sabes que a veces tú dices, soy cristiano y voy a la iglesia y leo la Biblia y oro en las mañanas, pero estoy remando y estoy en el medio del mar y estoy que no avanzo y no llego y no veo la otra orilla. Pero hay algo importante en esta enseñanza. Jesús lo enseñó. Si te quedas conmigo a bendecir y a llenarte de Dios, puede ocurrir un milagro, porque en cuanto llega él y se sube a la barca, dice que se calmó. Y estos se maravillaron tanto, y hay algo impresionante que dice Jesús, que aún no habían entendido lo de los panes. O sea, no habían entendido que él podía hacer ese tipo de milagros. Y aún tú y yo estamos en la iglesia y te dice alguien, ánimo. Yo me impresiona la gente que a veces viene y me dice, ¿sabe que hay esta situación difícil? Y le digo, vamos a orar. Y cuando le digo, vamos a orar, como que dicen, ¿y es todo? ¿Y es todo? Porque cuando tú vas y te llenas de Dios, entonces puedes hacer que se desaten los milagros. Cuando tú te llenas de Dios, puedes hacer que se desate la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, todo cambia. Cuando está la presencia de Dios, entonces empiezas a hacer ahora sí las cosas con amor. Ahora sí empiezas a tener fe. Ahora sí empiezas a tener paz. Porque está la presencia de Dios en ti. Pero a veces decimos, yo necesito algo más, que necesito ver ya, dice Jesús. Él no se fue a remar. Él no se subió a la barca con ellos. Él dijo, entre tanto que yo despido a la multitud, vayan para allá. Está bien, está bien. Lo dijo Jesús. Vámonos para allá. Pero nadie a veces captura el corazón de Jesús. ¿Qué pasaría si uno de ellos le hubiera dicho, y si me quedo contigo? Él dice, no, vete. Vete para allá. Que le hubiera dicho, está bien, me ayuda, los bendice y después oramos a Dios. ¿Qué te parece? ¿Para qué, Señor? Para no fatigarnos, para no remar, y podemos caminar en lo sobrenatural cuando tú te llenes de Dios. ¿Qué te parece? Pero uno dice, no, tengo que llegar al otro lado. Ya dije, y remas, y estás en medio del mar. Y es impresionante porque las dos escenas, alguien en el mar, el mar a veces, que las ondas son como el mar, que nos dice que no seamos como las ondas del mar. El mar que es una inestabilidad en este mundo, y que quieres estar ahí en la inestabilidad de este mundo. Y lo impresionante que la otra escena dice, y Jesús en tierra, que habla de una firmeza en lo que Él ha puesto su vista. Pero muchos quieren estar ahí adentro. ¿Por qué? Porque ya olvidaron. Dice, pues soy cristiano, ya me bauticé. Pero no te das cuenta a veces, y que empiezas a meterle más. Hay gente que hasta llega a terminar fuera de la iglesia. Ahora nuevo programa de celular, no sé cuál. Y ahora otro trabajo en el celular. Y comenzamos a ocuparnos tanto que después ya lo que está dentro de nosotros lo hace, sí, un compromiso sin gozo, sin paz, hasta desesperado. ¿Por qué nomás a mí me manda? ¿Por qué nomás a mí me dicen? O este grupo de gente necia que no entienden de que ya les dije, y empiezas a hacer las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque ya no hay dentro de ti y no te das cuenta porque no lo ves. Porque no lo ves. Y está ahí dentro de ti eso.
nomás la palabra cristiano. Pero hay gozo dentro de ti, paciencia, fe. Yo creo en Dios. Y estás, ay Señor, mira lo que me pasa. Hay templanza cuando el diablo viene y te invita a hacer algo. Dices, yo soy cristiano y como dijo Jesús, solo a Él voy a adorar. ¿Hay templanza? ¿O te das el chance de decir, nomás poquito, quién lo va a ver? ¿Quién lo va a saber? Y el amor es tan grande que cuando ya te vas para allá y Dios te sigue llamándote, su misericordia tan grande, y dice Dios, yo no quiero que nadie se pierda. El amor de Dios es tan grande que aun cuando no tengas nada de Dios, sin que tú te des cuenta, aún así te vuelve a llamar y te vuelve a decir, llénate de mí. Llénate de mí. No tienes, es que ya no tengo nada de Dios. Mira lo que he hecho. Mira, otra vez Dios puede comenzar a hacer la misma obra y comenzar otra vez a introducir dentro del amor a ti y comenzar a sacar eso que no te va a ayudar. No se salió porque ahí hay adentro algo ya muy sucio. No sé qué sea. Quiero terminar este tiempo con esta cita de Apocalipsis 2, verso 2. Esta es una carta que se escribe a la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Estamos ahí? Ya ahora no se le dice abra tu Biblia, ahora pues ya lo vemos ahí, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, aunque traigo la Biblia en el celular y te recomiendo, si tú gustas, así como a veces maestro de la escuela, te recomiendo que tengas tu Biblia en físico. Yo tengo mi Biblia en el celular, pero es tan diferente leerla en físico que en el celular, porque cuando apenas vas entendiendo algo, te entra un mensaje y le bajas nada más a ver si es importante o no y lo subes y sigues leyendo. Y si es importante lo abres y olvidaste lo que estabas haciendo y entonces al rato le voy a seguir. Entonces aquí nunca me llega un mensaje, fíjate, ninguna notificación, a menos que sea de Dios. Y yo quiero llenarme de Dios, ¿verdad? Si yo leo es porque quiero llenarme de Dios. Entonces recibe las notificaciones de Dios. Te recomiendo esto, me ha servido mucho. Apocalipsis 2, verso 2 dice, el ángel que escribe a la iglesia de Éfeso dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. A pesar de que sufres, sigues trabajando, sigues con paciencia, porque trabajas arduamente por amor de mi nombre. Iglesia de Éfeso trabajaba ardientemente, con pasión, tenía paciencia. Trabajo, esa palabra es importante. Trabajo es distinto a llenarse. Dice, yo veo que tú lo haces y no has desmayado. Pero el verso 4 es la oportunidad de gran misericordia de amor para aquel que se ha desviado por el ministerio, por el trabajo, y que dice, como decía yo creo que voy bien. Estoy en las reuniones predicando, en la escuela he sido responsable y en las tardes hago trabajos que me dejan un beneficio. Voy bien, voy ahí con mi hogar. Pero también a veces tenía unos detalles con mi esposa, que a veces me llegaba una invitación de alguien que ni conocía y dije, a lo mejor sí me conoce, por eso me manda una invitación, y la aceptaba en el celular y decía a mi esposa, ¿y quién es esa persona? Pues no sé. Y entonces ¿para qué? Y empezamos, y había unos detalles. Pero yo trabajaba en la iglesia, en la escuela, en las tardes, todo pensaba que iba bien. ¿Y sabes cuándo entendí que iba mal? Después de todo lo que me habló Dios. Cuando abrí los ojos en la cama de ese hospital, en las madrugadas, 4 de la mañana, 6 de la mañana,
abría mis ojos y miraba hacia abajo y estaba mi esposa ahí dormida en ocasiones. Y yo decía, ¿por qué no hemos entendido cuánto nos aman? Y se fue cansando con los días ahí, que llegaba el día en que dije, no la voy a despertar, yo voy a ir solo, y agarraba los sueros y de repente abría los ojos. ¿Dónde vas? Pues no te quise despertar. Tú háblame. Y ahí me llevaba. Me decía, ¿te vas a dormir? Si yo le decía que no, no sé qué pensaba ella, pero estaba despierta. Y entendí esto cuando le dije que sí. Bueno. Y recostaba su cabeza. Y era tan drástico ahí en el hospital que no permitían que metiera una almohada o una sábana. Pero la misericordia de una enfermera le llevó una caja una caja de cartón, porque el piso es muy frío. La fotografía más grande que he visto no está en el celular. Se me grabó aquí en la mente. Y esa foto es ver tirada a mi esposa, dormida, esperando si yo ocupaba algo. Y aunque somos cristianos y decimos con los labios amar a la esposa, ya no está ahí. Lo único que está es el compromiso y una acta firmada. Porque yo te pregunto, ¿ves con alegría a tu esposa? ¿Le tienes esa paciencia? Hay una alegría cuando tú vas a llegar a la casa. Cuando se queda esa fotografía en mi mente, empiezo a cambiar mis pensamientos. Dios comenzó a poner palabras en mí para decirle, para abrazarla y decirle, te quiero. Gracias. Gracias. Comenzar a valorar hasta que vi esa situación. Me ha impresionado lo que Dios me ha mostrado. Una vez platicando con un pastor, y estoy platicando, muy atento. Mira la situación así como la vemos, ¿no? Sí. Y le habla a su esposa y le dice, amor, quiero preguntarte algo. Y el pastor dice, espérate, ¿no ves que estoy hablando con él? ¿Sabes que eso me dijo? Así no veo yo la Biblia. Así no veo yo.
Y entonces la gran misericordia que es en el verso 4 es para la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado algo, tu primer amor. Pero tengo contra ti algo. Yo sé que trabajas, tienes paciencia. Has aprobado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Yo le llamaría distinto, recuerda cuándo has salido. Tu primer amor. Y cuando el Espíritu Santo te lleva a recordar el primer amor con Jesús, cómo había gozo cuando le dijiste que sí, cómo había un deseo de conocer más de Él, cómo había un deseo de estar en la iglesia, cómo había un deseo de alabarle. No porque a veces nos tengan que decir, fíjate, levante la voz, adórale a tu Dios. Pero cuando está lleno de gratitud tu corazón llega y nadie te dice, comienza a fluir dentro de ti lo que está dentro de ti. Ponte de pie. Entendí esto en la mañana.